Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal como habíamos mencionado en las clases anteriores, hoy vamos a hablar acerca de la República de la Nueva Granada. No hay que confundirnos con este periodo que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada, en el cual pues todavía éramos un territorio totalmente perteneciente a la corona española. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver el tercer periodo de nuestra historia nacional o independiente, como lo hemos venido mencionando. Tal como yo les decía en las clases anteriores, nosotros en Colombia no hemos tenido muchas creatividad para generar unos nombres o unos elementos representativos de elementos culturales propios. Por lo tanto, nos hemos venido quedando a través del tiempo, con elementos que han sido heredados de lo europeo. En este sentido, vamos a poner, por ejemplo, el nombre. El nombre no nos inventamos otro diferente, sino que vamos a dar el mismo que teníamos cuando éramos un territorio o un estado dependiente de España. En este caso nos vamos a llamar república, como ya sabemos. Res, la configuración de res es cosa, pública es de todos, o sea, es un estado de todos. No pertenece a un rey, no pertenece a un estado externo, sino que es la república de la Nueva Granada derivada de todos estos elementos que ya conocemos de España. Entonces, en principio tenemos que señalar que es el periodo en el cual es el producto de la separación del territorio o el megaestado que conformamos junto con Venezuela, Ecuador, Panamá y una parte del Brasil, que más adelante veremos qué sucedió con este territorio. Entonces, en este periodo de tiempo van a pasar múltiples procesos que son extremadamente importantes para nosotros en Colombia. En este caso, necesitamos hablar acerca de, en principio, varias guerras civiles que van a marcar este periodo. Entre ellas vamos a hablar de tres específicamente. Luego vamos a tener varios cambios políticos del centralismo al federalismo y del federalismo al centralismo. Y a su vez también vamos a pensarnos el hecho de las deudas externas que habíamos contraído con territorios tales como Inglaterra, Francia, entre otros. Y por último, el nacimiento de los partidos políticos, tanto liberales como conservadores. Lo primero que debemos señalar entre la conformación del territorio neogranadino es que va a tener una duración desde el año 1832, donde se realizó la primera constitución de corte independiente como país, como lo conocemos hoy en día, hasta el año 1863, que aparece el cuarto periodo de la historia de Colombia, que podemos llamar como los Estados Unidos de Colombia. Lo segundo que tenemos que señalar es que el territorio estaba compuesto por 20 provincias. Entre ellas podemos encontrar a Veraguas, a Panamá, Mariquita, Riohacha, Cartagena, Santa Marta, entre otras más. El problema de que tuviéramos una herencia colonial tan fuerte era que Colombia tenía unas prácticas casi semifeudales, en las cuales todavía, por la poca presencia del Estado central de Bogotá, que hacían las regiones apartadas, nos vamos a dar cuenta que van a aparecer una serie de personajes llamados caudillos. Los caudillos son personajes que por su popularidad, por su dinero, por su poder territorial y por su capacidad de convencimiento de las personas, van a empezar a atraer todas estas personas en torno a él. ¿Sí? Y van a crear hasta unos ciertos ejércitos privados que en tiempos de guerras civiles, que van a haber bastantes en Colombia, sí, efectivamente, nos va a llevar a un deterioro mayor aún. Mayores divisiones según lo que quisiera el caudillo. Entonces, si el caudillo de la región de Santander, o bueno, lo que en ese momento era Vélez, consideraba correcto que había que pelear en contra del gobierno, pues tomaba a los campesinos que estaban cerca a sus tierras y les pedía que pelearan por él. Entonces, eran prácticas semifeudales porque en parte de agradecimiento estos campesinos iban hasta allá. Segundo, tenemos que pensar que en Colombia había unas vías de comunicación extremadamente complejas, unas vías de comunicación muy deficientes. Nuestro país tiene un problema que a la vez es ventajoso, y es que por nuestra geografía tenemos unas dificultades de comunicación extremadamente fuertes. Entonces, para comunicarnos no vamos a poder hacer una cuestión así sencilla como hacen en otros países. No, no, mentiras, mentiras, no es tan sencillo. Realmente son unas cuestiones mucho más complejas, en términos de que llevar de un territorio a otro la mercancía es muy complejo. Entonces, en ese momento hay solo tres formas de transporte: o a lomo de mula, en burrito, o a lomo de indígena, literalmente. Los indígenas vendían su fuerza de trabajo para cargar mercancías de un territorio a otro.
La navegación por los ríos era muy complicada, no había forma de llevar elementos por los ríos porque todavía la navegación a vapor no había entrado en Colombia, y obviamente por las múltiples deudas que teníamos con otros estados, pues no teníamos para dar para carreteras positivas. Entonces estábamos netamente en la bancarrota. Tenemos que señalar es obviamente el ejercicio de poder que había de varios sectores políticos en Colombia. En principio, el primer presidente que vamos a escoger se va a llamar Francisco de Paula Santander, un agradable sujeto, un señor que buscó establecer el orden de Colombia por medio de las leyes, ¿sí? Además, estableció la educación pública en Colombia para educar a las personas menos favorecidas, porque hay que pensar que pues, en Colombia, obviamente, todos estábamos en una dificultad extremadamente compleja. ¿Sí? Pues claro, ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? O sea, durante la colonia no había unos procesos de educación y todo este cuento. Yo les diré que no. Realmente, durante la colonia la mayoría de personas no se educaba, solo se educaban los que tenían dinero, y pues obviamente después del cambio de poder, de pasar de las manos de los españoles a los criollos, porque el cambio no fue tan extremado, pues por obvias razones, de alguna manera la gente no se va a educar tan rápido y le va a costar. Así que pues de alguna manera el hecho de que Santander haya planteado el ejercicio de la educación pública va a permitir muchos elementos. Cuando Santander termina su periodo presidencial y posteriormente muere, sube al mandato de Colombia un presidente llamado José Ignacio Márquez. Márquez es uno de los presidentes que más se resalta en la historia de Colombia por una razón, y es que es de los primeros presidentes que no fue un ex militar que participara propiamente en las campañas de la independencia de Colombia. Entonces, no era un militar, era lo primero que tenemos que señalar. Márquez toma unas muy buenas decisiones. Márquez empieza a meterle más empeño a la educación. Márquez hace el primer censo poblacional de Colombia y determina que en Colombia aproximadamente tenemos 1.900.000 personas en el momento, en 1837-38. Entonces empieza a hacer varias cositas que nos permiten entender la dinámica colombiana. ¡Qué agradable sujeto! Sin embargo, Márquez tiene una dificultad, y es que cierra los conventos menores. Y si en Colombia se nos podemos meter con algo, eso es la religión. Con la religión nadie se puede meter en Colombia porque eso genera unas pasiones extremadamente fuertes. Y al momento de que Márquez cierra los conventos menores, que son conventos en los cuales hay menos de 8 sacerdotes, que eran estructuras grandísimas, pues hacia la parte de Pasto y el Cauca se van a revelar algunos sacerdotes y frailes de estas iglesias, y adivinen qué, sí, hay que reunirnos porque definitivamente no puede pasar esta cuestión. Entonces se tienen que reunir algunos líderes políticos que no estaban de acuerdo con el gobierno de Márquez, y se genera una de las guerras civiles en Colombia más representativas del periodo de la República de la Nueva Granada, que se va a llamar la Guerra de los Supremos. Y se le va a llamar así porque literalmente iban caudillos de diferentes regiones de Colombia con la intención de ¿qué? De lograr representación política. Entonces, tal como les había mencionado, un caudillo pues es aquella persona que tiene poder en las regiones y lleva a sus propios gentes. Entonces esto se va a volver literalmente una mezcolanza. Aquí hay unas personas en Santander, bueno, que en ese momento se llama Vélez y Pamplona, quieren también su representación. Aparece un coronel llamado José María Obando que quiere desmontar a Márquez, y hay toda una dificultad. Entonces la Guerra de los Supremos va a ser nuestra, por decirlo así, nuestra primera guerra civil como tal, desde 1839 a 1842. En julio de 1839, la población católica asaltó las guarniciones militares de Pasto. ¡El gobierno ataca a la religión! ¡Fuera Márquez! Sin embargo, un mes después, el general Pedro Alcántara Herrán reprimió la revuelta con un ejército que apoyaba al gobierno y la colaboración de tropas ecuatorianas al mando del general Juan José Flores. En enero de 1840, el general José María Obando, al sentirse excluido del gobierno de Márquez, se levantó en armas en las regiones de Cauca y Pasto y se declaró jefe supremo de la guerra y defensor de la religión católica. En los meses siguientes, varios caudillos regionales que estaban descontentos con el gobierno de Márquez
decidieron levantarse contra el gobierno usando como excusa la defensa de la religión. Sin embargo, su verdadero interés era incrementar su poder e imponer sus decisiones en cuestiones políticas. Estos caudillos se hicieron llamar jefes supremos, y por esta razón, el conflicto se denominó Guerra de los Supremos. Soy Manuel González, jefe supremo de la región del Socorro. ¡Marchemos hacia Bogotá! Los generales Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera comandaron las fuerzas defensoras del gobierno. En marzo de 1842, los rebeldes fueron vencidos y Obando huyó del país. Entonces, si le sumamos guerras, más el atraso económico que teníamos, pues que tenemos, obviamente, unas dificultades grandísimas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Entonces, vamos a tener muchos problemema para poder arrancar durante este periodo, y a eso vamos a sumarle que cada vez iban sumándose más problemas dentro del territorio. Otra cosa que debemos señalar que Márquez sí hizo muy positivo, aparte de que haya generado la guerra de los conventos o la primera guerra civil, es que también, digamos que logró establecer los acuerdos para pagar la deuda externa que habíamos adquirido para independizarnos. En este sentido, ¿cuál es? Pues que Venezuela debía pagar una parte y que Ecuador también debía pagar una parte. Colombia, junto con Panamá, que estábamos unidos, la República de la Granada pagaba la otra. Lo malo fue que nos tocó pagar el 50% a nosotros y el otro 50% se lo dividían entre Venezuela y Ecuador. ¿Un poco injusto? Sí. No lo sé, Rick, parece falso. Podríamos señalar que no son los únicos elementos que van a llevar a las guerras y conflictos lo religioso, sino que hay otros elementos. Casi siempre centramos el elemento entre las disputas del federalismo y el centralismo, que ya habíamos visto en una guerra anterior, en la Patria Boba, que era la guerra que habían tratado de definir centralistas o federalistas. Pero aquí se habían sumado múltiples factores más. Los que seguían a Bolívar, los que sentían a Santander con sus ideas. Santander era más liberal, Bolívar era más conservador porque pretendía resguardar la religión, prefería el proteccionismo económico, ¿sí? Los bolivaristas preferían el proteccionismo económico, entonces todo lo que se hace en la industria propiamente interna, y de allí sacábamos producción. En cambio, los liberales consideran más el librecambismo, que es traer mercancías de afuera y también exportar, ¿sí? Entonces aquí hay un problema, porque entonces empiezan a sumarse factores que no permiten de alguna manera el avance en un periodo que va a ser muy complejo para Colombia. Además que tenemos que sumarle que en 1840 Panamá trata de independizarse. Sí, y a la par se trata de independizar de nuevo en 1850. Aparte del intento de separación de Panamá en el año 1840 y en el año 1850, que fueron reprimidos por Colombia, hay que pensarnos que se van a desatar dos guerras civiles más. En ese sentido, hacia el año 1851, cuando tuvimos un presidente, les presento a este señor, José Hilario López, un liberal que planteó muchas reformas, separó literalmente la educación en el sentido de la religión y del Estado, además de que plantea la abolición de la esclavitud y propone otra serie de reformas que no les van a gustar a los terratenientes y los caudillos conservadores. Esto va a llevar a una guerra más aún. En el año 1851, en el año 1854 tenemos una segunda guerra cuando uno de los candidatos presidenciales no acepta la derrota frente al partido conservador y da un golpe de estado para poderlo liberar. Entonces tenemos aproximadamente en un periodo muy corto de tiempo varios conflictos armados que van a llevar a un atraso aún más inminente a este territorio. Ya teníamos unas condiciones deplorables después de habernos independizado. La geografía pues es muy compleja, no teníamos presencia en algunas provincias, ¿sí? Y está este debate entre gente que tenía dinero y que controlaba ciertos sectores populares en ese momento. Entonces los liberales controlaban sectores más pobres que querían participación política, y los conservadores pues obviamente era la representación de las personas que querían conservar estos elementos de todavía de la colonia. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Colombia va a tener unas dificultades muy grandes, ¿sí? Y esto sí se va a representar con todas estas dificultades.
Asimismo, tenemos que pensarnos el nacimiento de los partidos políticos en esta primera mitad del siglo XIX, que son los partidos políticos que van a existir casi que hasta nuestros días. Hoy aún el Partido Conservador y el Liberal han dejado las bases de los elementos del bipartidismo en Colombia. Tal como yo se los mencionaba anteriormente, en Colombia se han definido dos elementos que es qué partido pertenezco yo o a qué bando pertenezco yo. Entonces, en un principio eran federalistas con centralistas, o mucho antes realistas contra patriotas, y luego vamos a tener santanderistas contra bolivaristas, liberales contra conservadores, hoy son uribistas versus petristas. O sea, se ha configurado un aspecto en la política colombiana que queda hasta desde esos inicios en Colombia. Finalmente, Colombia, la República de la Nueva Granada va a empezar a deteriorarse hacia los años 1860-1863, cuando los liberales empiezan a retomar el poder y empiezan a dar una constitución de corte más liberal. Nos volvemos federalistas totalmente y pasamos a llamarnos, curiosamente, como otro país no muy cercano y que nadie conoce, llamado Estados Unidos de Colombia. Eso no me lo esperaba. Asumimos las estrellas como uno de los símbolos que representan los 9 estados de Colombia. Tal cual como en Estados Unidos se ponen 52 estrellas por cada uno de los estados, representa una de las estrellas en la bandera de los Estados Unidos. Pues Colombia hizo exactamente lo mismo. Se da totalmente la independencia, la libertad de decisión y de elementos legales a cada estado, ¿sí? Cada uno puede tomar sus propias decisiones, cada uno tiene su propio ejército, pero tal como les decía, esto es un tema que veremos en las próximas clases. Entonces, desde el inicio, cuando nos separamos de la República de la Gran Colombia, hasta el día en que empezamos a llamarnos los Estados Unidos de Colombia, pasando por el poder de los cautillos, la guerra de los supremos, nuestras otras 2 guerras, una guerra internacional contra Ecuador. Esta es la República de la Nueva Granada, un periodo de tiempo que nos configuró tanto con el nacimiento de los partidos políticos como muchos de los símbolos y elementos que tenemos hoy en día. Chicos, no me queda nada más que decirles, nos veremos en la clase, espero estén bien, chao chao.